tardes, estimados participantes de la Unidad Curricular Derecho Procesal Civil 2, carrera de Derecho. Le doy la bienvenida a nuestros 3 encuentros sincrónicos de este trimestre, comenzando hoy con el primer encuentro, en la cual pues prácticamente vamos a desarrollar en la unidad curricular la normativa relacionada con el procedimiento ordinario. Bueno, le doy la bienvenida a Samsung SMA. Pues, muy buenas tardes, la participante Samsung. Y bueno, ojalá pues en el transcurso de la hora pues se conecten otros participantes. Bien. Antes de comenzar con el primer tema de la demanda, bueno, en cuanto a mi persona, pues ya me vienen conociendo desde 2 trimestres anteriores, tanto en teoría del proceso como en Derecho Procesal Civil 1. Mi nombre es Zulay González, ya varios me conocen. Mi carga académica, los teléfonos, por favor, les recomiendo que sean utilizados para consultas y ojalá por lo menos para inquietudes y dudas. Por supuesto, entiendo que también en el momento de la presentación de las evaluaciones, pues sí, el profesor para la flexibilidad y cuando la presentación, mira, precisamente aquí en la universidad, bueno, ya se volvió a conectar el internet, pero ya las actividades, por lo menos en lo que se refiere a mi parte, pues tengo casi todas las actividades colocadas. Están la primera y la segunda evaluación ya colocadas. Antes de culminar este mes se colocará la tercera y cuarta evaluación, que son las que faltan, debido a que necesito pues diseñar el ejercicio práctico que van a tener ustedes en la tercera evaluación. Entonces, por lo tanto, pues es lo que falta por colocar. Pero procuren, traten de ir desarrollando las actividades que ya tienen colocadas en las plataformas, por lo menos prepararlos, que son los primeros borradores. Y cuando ya estemos en la semana de calificación, que la primera comienza la próxima semana, por lo menos la actividad ya esté lista, ya esté colocada, porque ahí siempre se presentan ciertas observaciones y si ustedes la colocan antes del día lunes, se empieza a corregir, el alumno puede a lo largo de la semana, como la plataforma sigue abierta, pues de repente hacerle las correcciones, yo vuelvo de nuevo a corregirla, porque si la vuelve a presentar, yo la vuelvo a volver a corregir y de esa manera pues colocarle una calificación que esté más. El que está conforme con su actividad, bueno, pues, se le coloca su calificación debida, porque a veces se han presentado casos de estudiantes que tienen que presentar procesal civil 2 y terminan presentando por lo menos derecho laboral, procesal laboral, procesal, y no es procesal civil lo que me van a presentar conmigo, procesal laboral lo tendrán con la doctora Egles Serrano, de repente pruebas lo tendrán con la doctora Mayer y así sucesivamente las demás materias. Entonces, se hacen las cosas con tiempo, se corrige con tiempo y si hay observaciones, igualmente se hacen las observaciones, se arreglan las observaciones y de esa manera pueden obtener una mejor calificación. Leonida Escalante, muy buenas tardes. Eh, Estudiante de Leonida, bueno, espero que esté escuchando estas observaciones, estas recomendaciones, para que no se presente ese asunto del último día, del domingo. Tenemos todavía el problema de la luz, a veces vaya, también se cae el internet. Entonces, dejan para el último día, se les cierra la plataforma y luego vienen las complicaciones de que, profesor, que la presentación. Entonces, se le puede extender siempre y cuando sea justificada. De lo contrario, la evaluación que no presentaron tienen 5 días después de finalizada la última evaluación para recuperar
solamente el recuperativo de una evaluación que no pudieron presentar en ese momento. Entonces, con la luz y el internet, a tomar las previsiones para que esto no suceda. Y en esta lámina, pues ahí tienen las fechas en la cual ya deben tener la actividad totalmente entregada. Entonces, este, como ven ahí, prácticamente vamos a tener es una actividad de un desarrollo eh, largo como lo es el ensayo. El ensayo en realidad es este, máximo 10 páginas, siguiendo, bueno, las normas APA. Por favor, los márgenes, las sangrías, ya a este nivel ustedes tienen que tener un poquito de orden cuando justifican la hoja, tratar de evitar las curvas, tratar de evitar esos interlineados verdaderamente desordenados, si lo hacen a línea sencilla, que sea todo a línea sencilla, pero no a línea sencilla, 1.5, ¿no? Porque si no, eso genera desorden y los escritos que van a los tribunales no pueden ser escritos que tengan desórdenes. Tienen que ser escritos de abogados y ustedes se están preparando para eso. En cuanto a lo demás, pues son prácticamente actividades casi que prácticas, casi de pensamiento. Por lo menos el examen escrito, esta vez cambié la modalidad que me lo tienen que hacer en una hoja de examen. Y a esa hoja sacarle foto y mandarla a la plataforma. Porque yo lo que quiero ver en ustedes es que ustedes piensen, razonen, desarrollen una idea. Eso es lo que hace la escritura. Porque tanto hacer un examen y hacerlo en Word, terminan muchos hasta copiando y pegando. Es más, hay hasta exámenes que prácticamente copian es todo lo que está en la guía, ¿no? La guía, el material de apoyo es precisamente un material de apoyo para que ustedes se instrumenten, para que vayan adquiriendo los conocimientos, pero no para que en el examen lo coloquen tal cual exactamente le diga el material de apoyo. Esto sencillamente va a hacer que como se dice, lean el contenido y de acuerdo a las preguntas que se le hacen, hagan un pequeño concepto, que lo desarrollen, lo interpreten y lo desarrollen. Y así suelten la mano porque en los tribunales las diligencias mayormente se hacen a mano. No es que no se puedan hacer a computadora, tipiadas a computadora, pero hay momentos que usted tiene que hacer una diligencia a mano. Entonces, ese escrito que le va a llevar al juez, pues tiene que ser un escrito que se entienda. Eso sí, hay que hacerlo, que el escrito se entienda. Bueno, el examen, el que va a ser más larguito, eso sí, no puede pasar de vaina. El ejercicio práctico que eh, ya para la próxima semana lo pueden tener. Y el examen práctico, que son unas preguntitas para responder de acuerdo a la normativa legal del código. Eso es más que todo lo que se pide. Como ven, es más de manejo de ley, manejo de doctrina, lectura del material de apoyo que de estar cortando y pegando. Porque el corte y pegue a la larga, pues termina siendo hasta, en muchos casos, hasta plagio. Y aquí los plagios hay que tratar de no producir. Porque el plagio, el más perjudicado, pues, es el estudiante, que es el que necesita aprender. Bueno, comenzamos con la unidad número 1, que es la demanda y las cuestiones previas. Bueno, acá con la demanda, pues, por favor, quien está conectado, si nos acostumbramos a utilizar el Código de Procedimiento Civil cada vez que quienes logran conectarse con el profesor directamente,
pues tenemos la ley a la mano, nuestro aprendizaje va a ser mucho más efectivo, porque precisamente aquí sí vamos a trabajar ya con la norma legal. Bien, en este tema vamos a remontarnos a lo que es el elemento de la trilogía procesal de la acción. Cuando en teoría del proceso y el procesal 1 explicaba lo de la acción es el acceso o la facultad que tiene la parte de acudir al órgano jurisdiccional a reclamar a través de esta institución del Estado venezolano el resarcimiento de una lesión producida a sus derechos e intereses o un conflicto producido con otra parte para que un juez investido de jurisdicción solucione el conflicto a través de una sentencia. Eso es lo que tiene la acción. Pero ¿cómo la materializo la acción? Voy allá al tribunal, le digo al secretario un cuento y esa cuestión. No. Cuando se acude al tribunal y ya ahí actuamos como, bien sea asistiendo o bien sea representando a la parte, por eso tenemos que también recordar en el tema de las partes, la representación judicial, que es el poder, lo hacemos a través de un escrito, a través de un documento en la cual es el documento que hacemos los abogados. Y ese documento se llama la demanda. La demanda, que es la que va a dar inicio al procedimiento ordinario. Y partiendo del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, en la cual establece las controversias que se susciten entre las partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario si no tiene pautado un procedimiento especial. El procedimiento ordinario comenzará con la demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el secretario o al juez. Bueno, hay que partir que el procedimiento ordinario es el procedimiento principal dentro de todos los procedimientos que tiene el Código de Procedimiento Civil. Él se encuentra en el libro segundo a partir del artículo 338 y siguiente. En el libro segundo vamos a encontrar todas las etapas del procedimiento ordinario que se clasifican en tres: introducción de la causa, instrucción de la causa y decisión de la causa. El procedimiento de segunda instancia cuando se revisa la sentencia y la ejecución de sentencia. Y luego tenemos el libro cuarto, los procedimientos especiales, que son procedimientos que van a tener un inicio específico, pero termina su sustanciación siguiendo las normas del procedimiento ordinario. En esta unidad solamente me voy a remitir inicio y decisión, ya que el lapso probatorio se ve en la materia de derecho de pruebas. Como bien lo dice, es el procedimiento que se encuentra en el libro segundo y por lo general en este procedimiento se ventilan derechos e intereses principales practicados. Ahí es donde se ventila el procedimiento ordinario. Se inicia con la demanda, porque esta es la manera por la cual se materializa la acción. Entonces, este derecho de acción, que lo encontramos en el artículo 26, que tanto se explicó en teoría del proceso y en procesal 1, lo materializo es con la demanda. Y la demanda se convierte en el acto procesal de la parte. ¿De la parte de qué? ¿De quién? De la parte que comienza a reclamar esa lesión que se le produjo a sus derechos e intereses por la otra. Y producto de ese reclamo es porque entre quien inicia el juicio con la demanda
llevó a cabo una relación jurídico-material contra la otra parte. Y por otro, de esa relación hubo un desacierto, hubo un incumplimiento, hubo un daño, hubo una situación en la cual quebrantó su derecho y por eso acude ante el órgano jurisdiccional. Entonces, la demanda se convierte en el acto procesal, como indico aquí en la página, en la lámina, iniciado en el procedimiento ordinario. Y ella se propone ante el secretario, mayormente ante el secretario. Aunque la norma indica ante el juez, en realidad la demanda nunca se la presenta uno al juez, al secretario, y una vez que se le remite al secretario por los documentos fundamentales es donde pasa al juez para su admisión. Ahora, en la práctica, ¿cómo se distribuye la demanda? Generalmente, lo primero que ocurre es que dentro de la circunscripción judicial, tanto en municipio como en primera instancia y también en el Tribunal Superior, existe el llamado Tribunal Distribuidor. Este Tribunal Distribuidor es el que primeramente recibe el escrito de la demanda. Él lo recibe. Él lo recibe. Se lleva a cabo un sorteo que generalmente ese tribunal a veces lo hace a las 12, a veces lo hace a la 1, y se hace el respectivo reparto. En ese reparto por sorteo, esa demanda queda ante uno de los 4 tribunales de primera instancia que hay aquí en el estado Táchira. Si es en el municipio de San Cristóbal, ante uno de los 5 tribunales del municipio aquí. ¿Sí? Por lo menos en el municipio de San Cristóbal. Ahora en otros municipios sí, no hay tanto problema porque ahí solamente hay uno solo. Pero lo que es el estado Táchira, lo que es el municipio de San Cristóbal, como hay varios tribunales, ellos se llevan a cabo a través de una distribución y en esa distribución la demanda se asigna a ese tribunal. Cuando queda asignada a ese tribunal, la parte acude con los recaudos ante el secretario y el secretario recibe los recaudos, se los anexa a la demanda y es allí cuando va a donde el juez para su correspondiente admisión. Los requisitos, cómo se hace la demanda, ellos se encuentran establecidos en el artículo 340. En el material que les indica a ustedes, se los indico muy someramente, les voy a indicar en qué consiste cada uno de ellos, porque en las prácticas civiles ahí es donde se va a aprender a redactar cómo es que se redactan cada uno de esos requisitos. El primer requisito es la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Generalmente, en este requisito, pues lo que se indica es el juzgado primero, es el juzgado de primera instancia o de municipio. Si es de primera instancia de la circunscripción judicial del estado Táchira, si es de municipio, ciudadano pues ordinario y ejecutor de medidas, por lo menos en el caso de San Cristóbal, de los municipios San Cristóbal y Torres, el estado Táchira. Si es en el municipio Cárdenas, de Cárdenas, Guásimos y Andrés, es decir, de acuerdo al lugar donde se vaya a introducir, al tribunal donde se vaya a introducir la demanda. Ese es el primer requisito, la indicación del tribunal ante el cual se va a proponer la demanda. Como es procedimiento civil, pues la circunscripción es la de es la circunscripción civil, primera instancia civil y mercantil, y de tránsito, que es lo que comprende esas 3 materias del Estado de Chile. Nombre, apellidos y domicilio del demandante y el demandado y el carácter que tiene. Bueno, acá precisamente ya entramos con la identificación de las partes. Y las partes se identifica completa. Nombre, apellido, cédula de identidad, domicilio. Ojo con el tema del domicilio. ¿Por qué es tan importante el tema del domicilio? Porque el tema del domicilio muchas veces nos va a indicar ante qué tribunal tenemos que proponer la demanda. Ese domicilio no puede faltar. Se coloca la cédula de identidad, el nombre y apellido completo. Puede colocarse el estado civil,
el domicilio sí es importante y la capacidad. Cuando colocamos hábil, la capacidad, hay que indicar la persona es netamente hábil para poder actuar en un juicio. Y en el tema de las partes, la capacidad procesal, el 132 del Código de Procedimiento Civil, si más no me equivoco, vamos aquí a rectificar lo relativo a la capacidad. Si la participante tiene ahí su código a la mano, pues por favor, 136. Bueno, por cuatro números. El 136 nos indica que hay que tener capacidad para actuar en el juicio. Tanto demandante como demandado tienen que tener capacidad. Por eso, la identificación hay que indicar la capacidad. Tercer requisito, si el demandante, el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social, es decir, los datos relativos a su creación o registro. Aquí tenemos en el caso de la persona jurídica. En el primero, en el numeral segundo, fue la persona natural. Aquí en el segundo tenemos la persona jurídica. ¿Dónde consta la persona jurídica? En los datos de registro. Ahí está toda la identificación de la persona jurídica y por lo general la persona jurídica, quien la representa, es a quien se le va a indicar la citación. Porque en la persona jurídica, aunque es una persona creada por la ley, pero tiene su representante, que por lo general es el presidente de la compañía. El presidente de la compañía, pues esa es la persona, es a quien prácticamente le va a llegar la citación. Ajá. El objeto de la pretensión, en la cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos si fuera inmueble. Marca, colores distintivos si fueran semovientes. Signos, señales y particulares que pueden determinar su identidad si fuera mueble. Los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratan de derechos corporales o incorporables. Bueno, mire, acá precisamente cuando ocurre la demanda con esto del objeto de la pretensión, es precisamente lo que se pide, hay que identificar. Si usted está pidiendo un cumplimiento de contrato sobre un inmueble, usted tiene que identificar ese inmueble. ¿Cómo se identifica? Con los datos de registro del bien en la cual se le está indicando la pretensión. Todo de acuerdo a el tipo de bien o el tipo de derecho que se esté reclamando, porque la pretensión es lo que uno reclama. Si la acción es el acceso al tribunal, la pretensión es lo que se le va a pedir al tribunal que declare. Y eso hay que identificar. La relación de hecho y los fundamentos de derecho, aquí es donde viene, por un lado, el cuento, y por otro lado, que ese cuento tenga normas legales que lo sustenten. Ahí es donde se fundamenta la relación jurídico-material que existe entre una parte y la otra. Porque ellos se unen a esa relación mediante un acto jurídico que realizaron, llámese un negocio jurídico, llámese un contrato, llámese una responsabilidad. Es decir, hubo un acto, un negocio que hicieron, un derecho que constituyeron, una acción que declararon. Entonces, para llegar a eso, hay una historia que contar. Y esa historia que contar va a desembocar en eso. Pero cuando llevaron a cabo ese negocio, ese acto, eso se fundamentaron en unas normas. Y esas normas hay que indicar. Entonces, el cuento no lo echa la gente, pero ¿qué hacemos nosotros los abogados? Lo vamos acomodando de acuerdo a la norma jurídica que vamos a utilizar por el cual llevaron a cabo todos esos hechos. Porque eso tiene que tener relación. Un hecho que no tenga relación con la norma, ahí es donde en la contestación de demanda vienen las objeciones, vienen las excepciones, viene todo lo que es lo
ilegal que pudo haber sido esa situación. Por eso se tiene que tener una concatenación para que esa actuación sea legítima. Los instrumentos en que fundamenta la pretensión, aquellos en los cuales se derive de inmediato el derecho deducido, los cuales deberán producirse en el nivel. Eso es lo que uno lleva precisamente y entrega al secretario cuando la van a acompañar la demanda. Y naturalmente eso hay que indicarlo en la misma. Eso por lo menos, si usted parte pidiendo un cobro de bolívares para que le paguen un dinero, pues tiene que demostrar que ese cobro de bolívares por lo menos firmaron una letra de cambio, o hicieron un contrato, o firmaron un pagaré. Eso es lo que hay que acompañar con la demanda para constatar que si la pretensión es ese cobro de bolívares. Si va a pedir la disolución de un vínculo conyugal, tiene que llevar el acta de matrimonio, que hay la existencia del matrimonio. Y si hay menores para poder determinar las obligaciones de los padres con ellos, hay que llevar la partida de nacimiento de los niños para demostrar que va a ir a un tribunal de Loma y no a un tribunal civil. Todo depende lo que, pero si como va en un juicio que vaya a un tribunal civil, que ahora se llevará al tribunal del municipio, que ya los hijos son mayores o que no tienen hijos, tienen que llevar por lo menos el acta de matrimonio. Si está pidiendo una acción declarativa, pues el documento del cual ratifica la declaración de esa propiedad. ¿Cuál sería? El documento, es el documento de propiedad. Y así sucesivamente. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de esto y sus causas. Bueno, acá por lo menos nos podemos remontar al tema de las obligaciones con la responsabilidad civil, con los efectos de las obligaciones en incumplimiento. Cuando se producen estas demandas de cumplimiento, incumplimiento de contratos, por lo general se generan daños y perjuicios. Eso hay que especificarlo y establecerles hasta sus cantidades a cobrar. El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Aquí es si uno actúa por medio de poder judicial. O sea, hay que identificar el poder y consignarlo igualmente al expediente. Y la sede o dirección del demandante a que se refiere el 174. Bueno, cuando se demanda, pues hay que colocar la dirección a donde van a llegar las notificaciones. Por lo general, pues se coloca la dirección de la oficina del abogado, o por lo menos donde vive el abogado, porque si no tiene oficina, por lo menos atenderá en su casa. Pero sí mayormente se coloca la del abogado. A veces la de las personas, bueno, también se puede colocar, pero mayormente colocan por abogado. Y anexo a ello, debido a la sentencia del año 2019, pues ya se están adicionando requisitos como los correos electrónicos y los números de teléfono con WhatsApp, porque las notificaciones se está utilizando el mecanismo de WhatsApp para las notificaciones, no para las citaciones, pero sí para las notificaciones. Entonces, ya no solamente tenemos que dar la dirección de la oficina, sino que podemos dar la dirección del correo electrónico y los teléfonos celulares con WhatsApp. Bien, una vez que la demanda tenga estos requisitos, viene lo que se llama la admisión de la demanda. Y eso lo hace el juez. Aquí entramos en el acto procesal del juez. La introducción la hace la parte, pero la admisión la hace el juez. Entonces ya acá tenemos precisamente que el juez, visto el escrito con los recaudos acompañados, se coloca un auto donde está la admisión y se produce el acto del emplazamiento, que es el llamado a la otra parte para que en el lapso de los 20 días dé lugar a la contestación de la demanda una vez quede citada. Entonces tenemos el juez admite y emplaza. ¿Qué es el emplazamiento? El llamado, como lo dice la norma en 344, ¿qué hace el juez a la otra parte para que conteste demanda una vez citada?
Pero se puede producir que a lo mejor antes de la citación, pues se le haga una pequeña corrección a la demanda. Y esto es lo que ya se conoce como la reforma de demanda, que por lo general se acostumbra a hacerle una reforma. Es conveniente ante la citación. Sin embargo, después de la citación también se puede hacer. Lo que sucede es que ya el demandado, pues no es necesario hacerle la citación. Una vez llamada la parte, entonces el demandante eh, lleva a cabo los actos realizados para la citación, o decir, mejor dicho, realiza lo que es llamada la citación, que la hace el alguacil. De esta manera, entonces tenemos las tres formas, las dos formas típicas que se utilizan: la citación personal, la citación por carteles en caso de que no se lleve la personal, y la citación por correo, que es en el caso de las personas jurídicas. Entonces, la citación por lo general la hace el alguacil. Entonces, pero para hacerle el alguacil hay que suministrarle los recursos, que son las cantidades que se piden para las copias de la demanda y para el traslado del alguacil al lugar donde se demanda, al lugar donde se encuentra el demandado. Entonces, ahí es el trabajo que realiza el alguacil. Y las formas, tenemos eh, esas maneras, que también, claro, si el alguacil se encuentra en otro sitio fuera de la sede del tribunal, entonces es cuando se utiliza la llamada citación por comisión. Está también los edictos en el caso de los herederos del demandado desconocido, y está también las notificaciones, pero eso sí es para actos del tribunal. Y tenemos las llamadas cuestiones previas, que son aquellas excepciones que se colocan por parte ya del demandado cuando encuentra observaciones en la cual ocurren en la demanda o en o dentro del procedimiento. Las cuestiones previas se encuentran a partir del artículo 346 y siguientes, y estas cuestiones previas tienen dos formas: las dilatorias y las de inadmisibilidad. La primera, falta de jurisdicción y legitimidad de la persona el demandante y legitimidad del apoderado. La caución, cuando la persona se encuentra fuera de la República y no se dio caución. Defectos de forma de la demanda. La llamada falta de cualidad, la prejudicialidad, la cosa juzgada y la inadmisibilidad de la demanda por parte del tribunal. Esas son mayormente las situaciones que se colocan, y tenemos la manera como se tramita. La primera civilidad por el Tribunal Supremo de Justicia, la falta de jurisdicción. De la 2 a la 6 se subsana, de la 7 a la 11 se tiene que decidir si es lugar o no hay lugar para ella, se acepta o se contradice. Bien, y entramos ya con el segundo punto, que es la contestación de la demanda. Acá en la contestación de la demanda, sí, es el acto de la parte contraria, y la contestación de la demanda, para que se produzca, tiene que estar citado el demandado. Una vez que el demandado quede citado, tiene el lapso para contestar demanda, que en un procedimiento ordinario es de 20 días de despacho. En esa oportunidad, el demandado puede dar lugar o contestar el fondo de la demanda, que para contestar el fondo de la demanda, pues en sí la ley no establece unos requisitos específicos. Lo único que especifica la ley en el 361 es que rechace o contradiga total o parcialmente tanto los hechos y a lo mejor las normas jurídicas colocadas allí. Porque si la acepta, viene lo que se llama el convenimiento, y al haber convenimiento, pues prácticamente se da casi ya por terminado el juicio. La oportunidad para hacerla, precisamente 20 días una vez que queda citado, o se interpuso cuestiones previas y las cuestiones previas se resuelven, tiene que contestar dentro de los 5 días.
Pero existen dos figuras que se producen también dentro del momento de la contestación de la demanda. Así como se producen las cuestiones previas en las cuales hay que resolverlas previo a la contestación de la demanda, el demandado puede también optar o por reconvenir, que es la llamada contrademanda, en la cual demanda al demandante y el demandante tiene que contestar a los 5 días una vez admitida la reconversión, o si no, o si no, no contestar demanda y se produciría la llamada contumacia, que es lo que sencillamente sucede con la confesión ficta. Se produce también dentro del proceso las llamadas tercerías, que son intervenciones de terceros cuando optan por tener derechos legítimos dentro dentro del juicio. Se abre lo que se llama un cuaderno de tercería, un cuaderno paralelo, y las intervenciones de los terceros se encuentran a partir del artículo 371 y siguientes, y el tercero demanda a las partes del juicio principal. Una vez que que contesten las partes del juicio principal, la tercería va paralelamente con el juicio principal y en el momento de decidirla se decide en un solo momento tanto la tercería como el juicio principal. Y por último, pues están los informes que ya ellos se producen es después que pase el lapso de pruebas. Porque la tercería puede ocurrir mayormente, se produce es después que contestan demanda. Muy rara vez una tercería se pueda producir antes. La tercería no tiene una oportunidad precisa, se puede interponer en cualquier estado y grado del proceso. Pero mayormente ella se produce es después que se produce la contestación de demanda. Ahora los informes sí son unas especies de conclusiones que se colocan ya antes del juez dictar sentencia y en ese momento, pues puede ayudar al juez en la resolución o en la decisión del conflicto al momento de llevar el trabajo principal en el ejercicio de la jurisdicción, como lo es el dictar sentencia. Bien, entonces acá tenemos precisamente lo que corresponde a este primer punto de la demanda y la contestación de la demanda, porque luego entraríamos con una sentencia y por último la ejecución de la misma. La chica o sea, los participantes, si tiene alguna pregunta para aclararle alguna duda o hasta el momento estamos todos claros. Hola, muy buenas tardes. Buenas Sí, tardes. ¿cómo está, profesor? Un gusto. Bueno, igualmente de mi parte, un gusto para usted. Bueno, no tengo ninguna pregunta. Muy clara su información. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Bueno, entonces, espero ya para la próxima semana, pues, la presentación de la primera actividad, que es la demanda y cuestión previa. La contestación de demanda queda para la segunda evaluación, que es el ensayo. Y con respecto al tema de la sentencia, sí van a tener ustedes, antes de la fecha que tengamos el encuentro, una actividad práctica que van a hacer con respecto a cómo es que se trabaja con la sentencia, que mayormente es un trabajo del juez, pero la parte tiene que estar muy pendiente porque de acuerdo al resultado, ahí es donde va a ejercer la revisión, donde va a ejercer la doble instancia de la revisión de la doble. Bueno, entonces de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos veremos en el segundo encuentro histórico. Buenas tardes.